Lectura del libro de Isaías. Saldrá una rama del retoño de Jesé, y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor, y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará por justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura y la fidelidad ceñirá sus caderas. El lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará junto al cabrito. El ternero y el cachorro de león pacentarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía, sus crías se recostarán juntas, y el león comerá paja lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y en la cueva de la víbora meterá la mano el niño apenas destetado. No se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Aquel día la raíz de Jesé se exigirá como estandarte para los pueblos. Las naciones la buscarán y la gloria será su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia. Concedes, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia y abunde en la paz, mientras dure la luna, que domine de un mar hasta el otro, y que desde el río hasta los confines de la tierra. Que en sus días florezca la justicia. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Que en sus días florezca la justicia. Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Que en sus días florezca la justicia. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al regresar los 72 discípulos de su misión, Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Bueno, queridos hermanos, hoy estamos reunidos, como anticipábamos al comienzo, para celebrar esta misa especialmente en memoria
y por el eterno descanso de estos queridos difuntos, cuyas cenizas, finalizada la misa, descansarán ya definitivamente en el cinerario parroquial. En este año tan especial que nos ha tocado y nos toca vivir, ¿no? Año difícil en muchas cosas, inclusive también en lo que tiene que ver a nuestros afectos, nos ha pegado por ahí también, en esto de no poder despedirlos dignamente como uno quisiera, de no haberles podido dar su sepultura y su descanso en el momento oportuno, y que todo se prolonga y todo se complica, y así otras tantísimas cosas en un año difícil que estamos todavía atravesando. Pero bueno, el Señor nos está hablando, Dios está. Y estamos en un tiempo propicio, muy favorable, como les decía, para nosotros que somos iglesia, este tiempo que se llama Adviento, este tiempo que todos los años se nos ofrece a vivir como preparación a la Navidad. La palabra Adviento significa advenimiento, es decir, indica que alguien está por llegar y cuya llegada la queremos preparar para que Él nos encuentre recibiéndolo con alegría, con entusiasmo de corazón, con una vida y una situación bien dispuesta. Y ese que llega es Jesús. Obviamente que esto no es más que una excusa que como iglesia tenemos todos los años para preparar y recordar la Navidad, que fue la primera llegada de Jesús en la historia, cuando el Señor allá hace más de 2000 años nació en Belén, Dios que se hace hombre como nosotros del seno purísimo de María, y nace como uno más, pero en la humildad de la pobreza y la sencillez. Y como hombre nos muestra, nos enseña, nos anuncia el amor del Padre y nos invita a confiar en ese amor. Entonces en el Adviento preparamos esa Navidad. Pero como cristianos entendemos, y esto es lo más importante, que no nos quedamos en un recuerdo de un acontecimiento histórico del pasado, sino que el Señor en el espíritu de nuestra vida como iglesia, como familia de Dios que somos todos, nos invita justamente a ir realmente a lo profundo, a lo concreto. Y por eso nos valemos, entre otras cosas, de la palabra de Dios. La palabra de Dios, aunque hace tantísimos siglos fue escrita como es palabra de Dios y fue inspirada originalmente por el Espíritu Santo, se convierte hoy para nosotros en palabra de vida, con respuesta, con un mensaje concreto a nuestro corazón, según el momento y la situación en que estamos viviendo, a nosotros personalmente, a nuestra familia y a la humanidad. El tema es, por supuesto, saber escuchar, saber abrir el corazón. Volvemos a la canción de entrada, despertemos, llega Cristo, ven Señor, acudamos a su encuentro. Y ese acudir al encuentro es poner el corazón a disposición de Dios para que Él te ilumine con su mensaje y te dé la respuesta que esperás en lo profundo de tu ser. Y esta primera lectura, por ejemplo, que acabamos de escuchar, que está tomada del Antiguo Testamento, del libro del profeta Isaías, manifiesta, por supuesto, en un lenguaje, en unas costumbres, en una idiosincrasia, en una cultura que no es la nuestra, es del pasado, pero que fíjense, lo que expresa el profeta es el deseo de la intervención de Dios en la vida de los hombres. En ese momento, en el pueblo de Israel, que estaba viviendo las consecuencias del exilio, las consecuencias de la esclavitud, las consecuencias de haber vivido una vida ajena a Dios y por eso quedaron a la deriva y en manos de seres o de pueblos más poderosos. Entonces el profeta, que es parte de ese pueblo, les anuncia, el Señor ha de bajar, el Señor es Él el único que puede venir a liberarnos de nuestra esclavitud. Es Él el que nos puede hacer regresar a nuestra tierra prometida, donde está toda nuestra fe, nuestra cultura, nuestro lugar, nuestra identidad. Él, solo Él. Y cuando el Señor descienda, transformará todas las cosas. Él hará todas las cosas buenas en sí misma, porque Él las creó buenas. El que las corrompió fue el pecado del hombre. Y cuando hablamos de pecado, no estamos hablando de acciones, que todos tenemos acciones desordenadas, acciones equivocadas, acciones que no son las mejores, que son propios de nuestra naturaleza humana, es decir, nuestra debilidad. No se habla de eso. El pecado, con mayúscula, es el que trajo como consecuencia a la humanidad la muerte, por ejemplo. No la muerte hoy, sino la muerte final.
Vivir sin Dios, vivir ajenos a Dios, vivir por caminos como que en este mundo lo estuviera todo y que aquí depende de todo de nosotros, es una forma frustrada de vivir la vida, porque justamente ataca a nuestra identidad más profunda. Si Dios nos creó para Él, nuestra vida y nuestro corazón solo va a alcanzar dicha, felicidad y paz cuando descanse en Él. Entonces, Dios viene a reconciliar al hombre con Él. El mismo Dios toma la iniciativa y viene a rescatar al hombre que de otra manera seguiría perdido y confundido en el mundo, presa de la mentira, o presa de la confusión, o presa del engaño. Dios viene a revelarse para cambiar nuestra vida, para devolvernos nuestra originalidad, la originalidad de hijos. Y de ahí el deseo del profeta. Porque cuando uno le abre el corazón a Dios, todo encuentra consuelo y paz, todo encuentra sentido, aunque el dolor sigue pero de otra manera, porque uno le encuentra sentido aún hasta el mismo dolor. Y si nos vamos a Jesucristo, que dio la vida para destruir la muerte, para nosotros cristianos, hasta la muerte adquiere sentido. Porque los que quedamos de este lado, sí, como humanos que somos, sentimos el dolor lógico y natural por la separación, por el distanciamiento físico del ser querido. Lógico, es inevitable. Pero como somos gente de fe, y el Señor nos invita a poner en Él nuestra esperanza, entonces ese dolor con el paso del tiempo se va transformando, Dios nos va transformando. Y ese dolor entonces da lugar a la esperanza, al consuelo, a la paz. Porque nosotros sabemos en quién hemos puesto nuestra vida, sabemos quién nos creó, quién nos dio la vida. Y por consiguiente sabemos cuál es el destino de nuestra vida. Y por eso el Señor nos invita a estar con Él. Miren, si nuestra vida solamente la hacemos depender como sucedió siempre y sucederá lamentablemente en este mundo tan raro que nos toca vivir, si nosotros nos olvidamos de esta identidad y hacemos depender todo, nuestra felicidad, nuestra paz, nuestra alegría y todas esas cosas, del mundo, de lo que nos puede dar el mundo, de lo que podemos conseguir en este mundo pasajero, inestable e imperfecto, las consecuencias van a ser justamente la insatisfacción, el vacío. Me siento defraudado. Y por eso mucha gente vive en la ansiedad y en la angustia, en la gran insatisfacción, porque pone toda su esperanza en las cosas que son inestables. Jesús en una oportunidad, hablando con sus discípulos, le dice: el hombre que me sigue a mí, que cree en mí, que se apoya en mí, que cree en mis palabras, es como el hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Piensen en la época de Jesús y allá en el territorio donde él vivía, Israel, no había la tecnología arquitectónica y demás como hay ahora. Las casas se construían con rocas extraídas de las montañas y sobre roca que ya estaba. Entonces la gente buscaba sectores estables de roca firme y ahí levantaba su casita. Lo demás era todo desértico. Entonces dice, el hombre sensato es el que busca un lugar sólido con roca firme y ahí levanta su casa. En cambio el insensato es el que la construye sobre arena. Claro, la arena es inestable. Todos sabemos en la playa, por ejemplo, los médanos, que quién sabe este año estaban acá y volvemos el año que viene y ya no están. ¿Por qué? Por la inestabilidad. El viento los lleva y los trae a donde quiere. Entonces, construir una casa, sobre todo como se hacían en esa época sobre arena, era correr el riesgo de que en la primera de cambio se derrumbara por la inestabilidad, por la falta de fundamento, de cimiento. Entonces Jesús dice, está en vos, porque es una elección personal, ver dónde construís tu casa. Tu casa sería tu vida, bajo qué perspectivas, bajo qué fundamentos. Miren, el Señor nos llama a creer en Él. Dios permanentemente, ante las situaciones de la vida y ante lo que nos toca vivir y aún en este mundo, nos invita a hacer una lectura de fe, aprender a leer los signos de los tiempos en clave de fe. Ustedes están acá hoy, no solo porque quieren calmar la conciencia y dejar en un lugar digno los restos de sus seres queridos, sino hoy están acá y están celebrando esta misa porque son gente de fe, porque creen en Dios, porque tienen un sentido de pertenencia a las cosas de Dios, porque nos sentimos familia de Dios.
Entonces tenemos que empezar a rescatar eso tan hermoso que es nuestra fe y nuestra esperanza y a cultivarla para poder edificar nuestra vida sobre roca firme. Y entonces, aunque vengan las pruebas de la vida, los golpes y las inestabilidades de este mundo, no te van a voltear, te van a sacudir, sí, te van a doler y claro. Y tendremos que pasar por un montón de circunstancias, por supuesto que sí, inevitables. Pero lo esencial va a permanecer firme. Vas a estar siempre de pie, porque sabes dónde estás apoyado, sabes a quién recurrir, sabes que Dios tiene poder y es tu Padre y te ama y no te va a defraudar. Entonces, en este día, queridos hermanos, en que estamos celebrando esta misa con cierto dolor, ciertamente, por lo que implica despedir un ser querido, y más este año y en estas circunstancias. Sin embargo, el Señor, en esta realidad, aún en este momento doloroso, te está llamando. Te está llamando. Por eso la muerte, yo siempre digo que es muy pedagoga, es decir, es maestra. La muerte, cuando uno la ve con fe, enseña a vivir. Porque uno se tiene que parar ante la vida sabiendo que es finito, es decir, que tiene un fin en este mundo. Y que nuestra vida está llamada a algo mucho más grande que a terminar en una fosa. Porque Dios nos ha creado por amor y cuando Dios te dio la vida, te la dio para toda la eternidad. Lo que hace la muerte, en definitiva, que es un paso más de la vida, el final si querés, pero un paso más, lo que hace la muerte, en definitiva, es poner fin al proceso biológico y terrenal, donde para la persona se termina lo temporal y lo físico, para entrar en un estado de eternidad, en otro estado distinto a este. Entonces, cuando se produce la muerte, lo que queda con el cadáver es todo lo que en este mundo te hizo sufrir, te angustió, te envejeció, te preocupó, te enfermó. Todo eso se desprende, todo eso muere también. ¿Y qué es lo que trasciende? El alma purificada y liberada de toda atadura, de todo mal. Y entra en el corazón de Dios por la gran misericordia y el amor de Dios que nos creó para eso, para la eternidad. Por eso ver la muerte desde la fe nos enseña a empezar a vivir la vida tal vez de una manera más suelta, porque ya tenemos que empezar a morir, no físicamente, pero sí morir al hombre viejo, morir a todas nuestras esclavitudes, a nuestros caprichos, a nuestras mediocridades, a nuestra adoración de las cosas materiales, mundanas, que lo único que hacen es generarnos más necesidad, a nuestro corazón duro, que no nos permite a veces comprender al otro, ponernos en lugar del otro, prestar un servicio a quien te necesita, ese corazón arrogante, egoísta, cerrado, que muchas veces tenemos. Morir a todo eso, empezar a morir, porque muriendo a todo eso empezamos a resucitar, cambiamos de vida. El hombre viejo, que está corrompido por el mundo, cuando uno quiere lo entrega y muere, y empieza a resurgir el hombre nuevo, el hombre libre. Y entonces yo estoy bien conmigo mismo porque me siento amado, me siento bendecido, ya me siento resucitado. Miren que la resurrección, que un día llegará a la plenitud, ya empezó en nosotros, el día de nuestro bautismo. El día que nos bautizaron, nosotros vivimos un nuevo nacimiento, el nacimiento por el agua y el Espíritu Santo, ese resurgir a la vida nueva de los hijos de Dios. Entonces ya no somos nosotros, es Cristo vivo en mí, que me llena de su vida, que tengo que empezar a vivirla todos los días, cultivando esa gracia de amor que tengo en mi corazón. Y entonces vivir intensamente mi vida como corresponde, siendo protagonistas de la vida, con la alegría cristiana, no la alegría del mundo, la alegría cristiana, esa que nadie te puede arrebatar a pesar de los dolores del mundo, porque somos cristianos. El Señor nos está llamando y yo les invito que en esta perspectiva de fe vivan este tiempo, más allá del dolor humano que puedan tener como familia, que es lógico y que todos lo pasamos y lo pasaremos también. Más allá de todo, vivan una vida cristiana y profunda a la luz de la Navidad. Y que esta Navidad que está muy cerca ya hemos comenzado diciembre, miren cómo pasó el año y cómo pasa todo en definitiva. Esta Navidad que ya está cerca sea una celebración de la esperanza, de un gozo, de amor de Dios por mí y la fiesta que suele a veces pasar, ¿no?
como muchas veces se suele escuchar, uy, ya llega esta época, llegan encima esta fiesta con toda la nostalgia que trae, del abuelo que ya no está, del difunto que se fue y que se sentaba ahí, y más bien tristeza, depresión, angustia y revolver. No es cristiano eso, porque tampoco es verdad eso. Eso es una posición, sí, personal de dolor que hay que aceptar y hasta cierto punto, porque a veces somos tan egoístas que no soltamos al ser querido. Y si nuestro ser querido está en la gloria y en la plenitud de la vida y murió todo lo negativo para él, ¿por qué yo voy a estar triste por él? Estoy triste por mí, no por él o por ella. Estoy triste por mí, porque yo quisiera tenerlo siempre conmigo, porque yo hubiera querido que no se fuera nunca, porque todo lo que humanamente uno, en lo humano, en el espíritu egoísta del hombre, pide y piensa y espera y quiere, pero no es así. Porque la vida, por eso le digo, la muerte enseña a vivir, si uno la entiende desde Cristo. Entonces, queridos hermanos, ya termino y les invito a que este mensaje que brota de la palabra de Dios lo puedan ustedes pensar, rezar, meditar y conversar en familia también. Porque de nada sirve sentarse a llorar sobre la ausencia de este ser querido y quedarnos ahí dándonos manija por lo que estaba y lo extraño. No ayudan, alimenta la angustia, alimenta la depresión, alimenta la desesperanza. Más bien, reúnanse a recordarlo, a recordarla en una mirada sobrenatural de fe. Está gozando de la paz. Sí, no lo tengo y lo extraño, pero está en paz. Y desde el cielo me está cuidando, me está acompañando, porque hay para los cristianos esto que nosotros llamamos, cuando rezamos el credo, yo no sé si hace mucho que no lo rezan, pero hay una frase en el credo que dice, creo en la comunión de los santos. ¿Saben lo que significa eso? Creo en que hay una común unión de amor que no se corta jamás, aunque la persona o nosotros un día nos vayamos a morir. Porque en el Espíritu Santo vivimos una eternidad desde Dios. Entonces, cuanto más cerca de Dios estén ustedes, cuanto más sean personas espirituales, cuanto más alimenten su fe, su esperanza, cuanto más den amor, cuanto más cuiden la familia y respeten el seno de la familia y no se peleen entre familiares por cosas materiales, por ejemplo, entonces van a honrar la memoria de los que ya están en la gloria y lo van a sentir más cerca a ellos que ya están en Dios, si vos cada día estás más cerca de Dios. Vamos a pedirle a la Virgencita, nuestra Madre del Cielo, la Virgen de Luján, que interceda por nosotros y nos ayude, nos enseñe a vivir realmente como un estilo de vida profundo y serio el don tan hermoso que nos regaló Dios y que es el don de la fe. Que así sea.